Vamos a hablar de otras cosas y lo invito a que se quede con nosotros, Iván, porque hay otros elementos que están en marcha paralelamente a esta curiosidad. Representantes de la Unión Europea hacen declaraciones con lo que en la práctica es la decisión formal de una apertura en las relaciones. Van a haber declaraciones del embajador de la Unión Europea en Cuba, que es el señor Hernán Portocarrero, no como el pintor Portocarrero, le falta una R, y de Frans Timmermans, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda. Lo que ofrecemos como resultado futuro de esa negociación es una relación con Cuba con más compromiso por nuestra parte. I'm very happy that we now have a different position on Cuba. That doesn't mean we have a different judgment on the situation in Cuba, but it means that we choose a different approach to engage Cuba in a dialogue, to try and bring about political change, to stimulate the economic reform, and in political change I mean to have a more inclusive dialogue in Cuba and with Cuba. Ese es el punto de vista de la Unión Europea, mientras, y aquí lo hemos reportado a diario, se ha incrementado el nivel de la represión, ha habido gente arrastrada por el piso, más detenciones, un número muy llamativo, damas de blanco golpeadas, algo que ya desgraciadamente no es novedad, se han ensañado con las mujeres disidentes, pero no importa el sexo, a todos los golpean. Y si el disidente es un músico rockero polémico como es Gorky Águila, a quien hoy iban a empezar a enjuiciar por lo que el régimen dice es tenencia ilícita de drogas, el asunto puede ser peor. Pero hubo una gran sorpresa hoy. Aquí está Gorky. Bueno, lo que ha pasado es que la abogada ha suspendido el juicio. Ella se presentó en la mañana ahí en la sala de lo penal de sumaria de Marianao 100 y 33 a presentar la solicitud de suspensión de juicio por problemas de salud. Eso es lo que ha pasado. Yo lo que estoy diciendo es que esto puede ser tomado a favor por la policía política para dejar que pase esta presión que hay en los medios para ellos convocar un juicio en otro momento más conveniente para ellos. Yo hoy publiqué en el Facebook nuevamente los documentos que acreditan y que sostiene que, o sea, lo probatorio de que esos medicamentos son legales. La legalización del medicamento por parte de Gobernación de México y del Consulado cubano. Si el jurado llega a no tomar en cuenta estas pruebas de mi inocencia, bueno, se está burlando en un proceso que no es la primera vez que se hace en este país y yo creo que va a crear precedentes. De aquí a la encuesta que les mencionábamos previamente, una encuesta que pone en perspectiva el punto de vista, primero, de todos los que viven en Florida, no importa la nacionalidad, no importa de quiénes son ciudadanos, y esto, reflejado en esta encuesta del Atlantic Council, muestra, y ese no es el dato correcto, no es que en la Florida estén... bueno, es entre cubanos y americanos, sí, es correcto. 79% de las personas de origen cubano-americano, están a favor de la normalización de las relaciones con Cuba, en contra 21%. El dato a nivel nacional es un poquito menor, pero el dato a nivel nacional no es lo que quiero discutir aquí. Personalmente, me llama muchísimo la atención el volumen de los que están a favor en este caso. Vamos a sacar la placa. Vamos a presentarles a don Oscar Peña, que es director del Comité Cubano por los Derechos Humanos. Señor, un gusto tenerlo aquí. Placer. En un ratito tenemos pendiente hablar con la estratega republicana Ana Carbonell, pero quiero arrancar con usted. Ya está Ana con nosotros. Ana, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Me escucha, Ana? Sí, perfectamente. Gracias por estar con nosotros. Voy con usted en un instante. Le preguntaba a Oscar, ¿le sorprende el porcentaje? Saludos, Ana, que hace tiempo no nos encontramos. Un abrazo. Sí. A mí realmente no me ha sucedido como he visto en Miami hoy, que hay mucho asombro con eso. Yo realmente creo que eso era una cosa que estaba escrita en un muro grande en Miami, que se veía, y muchas personas lamentablemente no lo querían ver, y eso estaba ahí. Eso estaba ahí palpable. Que las nuevas generaciones de hijos de cubanos tienen interés en conocer el lugar de origen de sus padres. La gran cantidad de cubanos que han venido
y yo creo que eso es una virtud. Tienen interés en seguir atendiendo y visitando a sus padres, a sus abuelos, a su familia. Yo creo que la patria empieza por la familia. Si tú no atiendes a tus hijos, a tu esposa, a tu abuelo, a tus padres, en este caso los cubanos que viajan a Cuba van a ver a su familia, es lo básico. Ahí empieza lo que es todo lo que es la nación cubana. Y yo creo que eso es muy positivo para el presente y para el futuro de Cuba. ¿Qué dice? Enseguida sigo con usted, pero quiero saber el comienzo del pensamiento de Ana Carbonell sobre este resultado. Entre cubanoamericanos, dice en la encuesta, 79 a favor, 21 en contra de normalizar relaciones con Cuba. ¿Qué me dice? ¿La sorprendió? Mira, no me sorprende porque sé de dónde deriva esta encuesta. Esta encuesta deriva de nada menos de Patrick Leahy y Jeff Flake, dos de los aliados más fuertes del régimen castrista en el Congreso de los Estados Unidos, que llevan años intentando normalizar relaciones con el régimen castrista y saben que en el Congreso no tienen respaldo para normalizar esas relaciones. Esto no se trata de un tema de familia, de cubano entre cubanos. Los cubanos somos una sola nación. Y Oscar, mi amigo Oscar lo sabe perfectamente. Es más, esto se trata de un tema de solidaridad y hermandad con el pueblo sufrido de Cuba. Y por eso es que en esta encuesta ellos no se atreven a hacer la pregunta, ¿usted respalda levantar el embargo? Fíjate que ni una sola vez mencionan el embargo. Utilizan un tema bien genérico, normalizar relaciones. Ahora, lo más interesante de esta encuesta, bueno, hay varias cosas interesantes. Primero, no es una encuesta de votantes, es una encuesta de la población en general. Y todo el que sabe de encuestas sabe que los analistas lo que van es a cómo se comporta el votante, cuál es la opinión del votante y cuál es el nivel de información que consume. Pero a pesar de que es una encuesta de la población en general, donde dicen que solamente el 5% de los encuestados fueron encuestas hechas en español, lo cual en nuestra comunidad, como tú bien sabes, Pedro, es insólito que una encuesta lidiando con este tema, solo el 5% de las encuestas fueron en español. Ahí te das cuenta que fue muy dominada la manera que se llevó a cabo. Pero aún así, lo más fascinante para mí de esta encuesta es que cuando ellos hacen la pregunta basada en lo que es la ley actual de los Estados Unidos, que es que en Cuba existen violaciones de derechos humanos, y si se deben de normalizar las relaciones antes de que mejore la situación de los derechos humanos, existe un cambio dramático de un 20%. En el caso de la Florida va de un 63% a un 43%, lo cual me dice a mí que eso es lo que refleja la manera que vota el electorado, cubano y no cubano, porque al final del día el ser humano, especialmente el americano, y el cubano que lo sufre en carne propia, quiere ser solidario con esa libertad de Cuba. Tú puedes ir a Cuba a mandarle ayuda a tu familia, pero al final del día tú quieres respaldar el derecho de que esas damas de blanco o nuestros hermanos que están luchando, que están siendo atacados diariamente por ese régimen, tengan la oportunidad. Muy bien, debo interrumpirte. Y la sanción. Debo interrumpirte un instante para que también Oscar pueda contestar alguna de las cosas que ha dicho, porque si no, nos vamos a quedar sin tiempo. ¿Qué quería decir Oscar sobre lo que dice Ana? Anita Carbonell está analizando técnicamente la encuesta. Yo estoy por encima de la encuesta. Incluso yo no tenía que esperar esta encuesta para saber que esto era así. Bueno, 80-20. Efectivamente, los partidos posiblemente manipulan las encuestas, como dice ella, ahí le doy la razón. Sin embargo, en la base, en el pueblo, la gente sí está de acuerdo en que se levanten esas restricciones. Esto es una mala noticia para dos grupos. Esto es una mala noticia para la dirección histórica de la Revolución Cubana y para la dirección histórica del exilio. Por años y por años, la dirección histórica de Cuba ha querido sembrar el odio en el pueblo cubano y que odia a Estados Unidos y que ve a Estados Unidos como el enemigo máximo, como el diablo. Sin embargo, ha sido tanto psicológicamente lo que han preparado de desinformación contra eso, que se ha virado eso en un boomerang. Y hoy en día, en América Latina, el pueblo más pro-norteamericano que hay es el pueblo cubano, en contra de los deseos de Fidel Castro y de la dirección histórica de la Revolución. Irónico, ¿verdad? Irónico. Y la dirección histórica del exilio, lamentablemente, lo tengo que decir que lamentablemente, pues son gente que uno los conoce y todo, y no han evolucionado con los tiempos. Hay que evolucionar con los tiempos. Al principio... Yo conozco gente, de todas formas, mire, que la conocí hace 30 años, que hoy piensa diferente de lo que pensaba en los 80s. Y algunos grupos muy poderosos del exilio que han
modificado su posición, si se quiere, vamos a decirlo, de muy conservadora a más pragmática y más hacia el centro. ¿No está de acuerdo con eso? Sí, como no, afortunadamente. Ya, por eso. Afortunadamente. Digo, y son parte de la dirección histórica. Pero todavía hay una parte que Anita dice, pero que incluso son los que, lamentablemente, todo el mundo no va a votar y todo el mundo todavía no es ciudadano americano, o los que son, no tienen la cultura política de ir a votar. Y entonces no van a las urnas, lo que van son las personas mayores. Las personas mayores van con la tradición esta, y el político también depende de ese voto. Es decir, yo me imagino que son muy inteligentes los políticos. Yo tuve muchas relaciones con Ileana y con Lincoln, y sé que son inteligentes, pero a veces yo digo, están actuando por el voto, no por lo que es lo más sensato, no por lo que es lo mejor para Cuba. ¿Qué dice Ana? Vamos a analizar las nuevas generaciones, la gran tesis de que las nuevas generaciones no sienten igual ni sienten el mismo compromiso. ¿Me pueden nombrar un solo representante estatal que supuestamente es parte de esa nueva generación, que es cubano-americano, que favorece levantar las sanciones contra el régimen castrista? Anita, depende. Vamos a ir al grano. Si la pregunta se hace basado en lo que es la política actual, ¿usted respalda que se levanten las sanciones contra el régimen castrista antes de que en Cuba dejen de golpear a esos opositores? Antes de que en Cuba liberen a todos los presos políticos, antes de que en Cuba la prensa se pueda manifestar libremente? Yo te diría que la abrumadora mayoría, no solamente de los cubanos, de los no cubanos, quieren ser solidarios con ese pueblo y con sus aspiraciones. Y la única medida de genuina solidaridad para decirle al mundo entero de que ese pueblo no es libre son las sanciones de los Estados Unidos. La hermandad existe porque no hay pueblo más generoso con el pueblo de Cuba que los cubanos del exilio. Tanto el exilio histórico como los cubanos recién llegados. Así que rechazo la tesis esa de querer dividir a los cubanos basado en cuándo llegaron, porque la generosidad existe a todos los niveles, no importa la etapa que llegó del exilio. Ahora, la realidad es esta, que existe un pueblo que está luchando por sus derechos y la única medida de solidaridad que tiene son las sanciones. Y la única manera que ellos pueden lograr tratar de persuadir a la administración, porque saben que no tienen los votos en el Congreso, es a través de gastándose unos recursos ilimitados. Permítame una pregunta, una encuesta Ana, que no refleja la opinión pública verdadera. Permítame una pregunta basada en esa línea de pensamiento. ¿Cómo pone en perspectiva que, por ejemplo, en las últimas elecciones nacionales aquí en el sur de la Florida, el Partido Demócrata le ganó al Partido Republicano, incluso me encanta esa pregunta. ¿Qué me dice? Fíjate, dime un solo demócrata que aboga por levantar el embargo en el caso de esta comunidad, porque el mismo Joe García no respalda levantar el embargo. El presidente Barack Obama no hizo campaña basado en levantar el embargo. Es más, el Partido Demócrata y la campaña de Obama, cuando Mitt Romney escogió a Paul Ryan de vicepresidente, lo primero que hicieron los demócratas era atacar a los republicanos, porque cuando Ryan había llegado originalmente al Congreso, había votado a favor de levantar las sanciones. Cuando recibió información con respecto a la represión en Cuba, cambió su manera de votar y a través de los años ha votado en solidaridad con la oposición interna cubana. Entonces, Debbie Wasserman Schultz, la presidenta del Partido Demócrata, una de las aliadas más fuertes, más políticas que Debbie Wasserman Schultz, no existe. Esto es un tema que tiene respaldo bipartidista porque es un reflejo de la población. Es un reflejo Podemos discrepar con respecto a ciertas medidas, pero con respecto a la importancia de normalizar las relaciones, o sea, levantar el embargo antes de que ese pueblo tenga la oportunidad de participar libremente, continúa siendo un tema de mayoría y los mismos demócratas lo reconocen. Muy bien, déjeme ver qué dice. Yo mantengo mi punto, y diferente al que tiene Anita. Yo creo que los políticos no cambian, como decía ella, demócratas y republicanos, su proyección y sus declaraciones por temor al electorado. ¿Qué es el electorado? Entonces el electorado que tenga la oportunidad de hablar. ¿Qué es el electorado que es mínimo que va a votar? No es mayoritario. Entonces, son personas mayores que tienen el esquema. No son personas muy buenas, muy decentes, yo los conozco, pero tienen el esquema que eso va a tumbar a Fidel Castro. Lo que tumba a Fidel Castro, y primero no hay tumbe, lo que hay es una evolución del proceso cubano. No se puede engañar a la gente que esto a las 10 de la mañana se va a caer mañana la revolución. No, lo que hay es una evolución. Y para esa evolución se hace falta el contacto humano, el contacto de familia, el contacto de visita, el contacto de todo el mundo. Y además un problema de principio. Si estamos defendiendo los derechos humanos, ¿cómo tú vas a decir los norteamericanos a un cubano
Tú no puedes viajar a tal lugar, como hacía el gobierno de Cuba. Hay una contradicción. No estamos dando Y con eso tengo que dejarlo ahí. Les agradezco a ambos, a Óscar y a Ana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gran gusto tenerlos aquí. Hay para conversar largo y tendido. Tendremos otro capítulo. Muchas gracias. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy, pero muy amable. A un paréntesis.